Preparo mi cera con tiempo para derretirla y luego dejar que se solidifique. Si te fijas acá, está más aguadita, mira. Y acá está más consistente. Entonces, dependiendo del grado de dureza que la tenga, es como yo voy a ir aprovechándola para ir manipulando mi pieza. Como es este pedacito que está acá, es un poco más dura, pero así es la consistencia buena para que mis manos la modelen. Realmente muchas de mis piezas, muchísimas de mis piezas, las pienso así, como en formatos muy grandes. Entonces se ven chiquitas, pero me las imagino en un parque o en algo así súper grandotas y que te puedas inclusive trepar en ellas, ¿no? Bueno, esta pieza en particular es una idea que tengo para hacer una maqueta. Es un estudio para un monumento. Está pensada la maqueta en la escala de 1 a 50. Entonces, pues va a medir algo así como, parece que 8 metros o alguna cosa semejante. Por ejemplo, esta pieza se me antoja muchísimo saliendo de un prado así de plantas y todo, y que los chavillos se puedan subir y escalar y jugar, ¿no? Un poco con ella. En específico es un poco como que el orgullo de nuestra cultura, ¿no? Como el pensamiento de la cultura maya estaba muy reflejado con el amor a la tierra, ¿sí? Y esta cuestión de espiritualidad tan profunda, ¿no? Entonces es un poco invitar a la reflexión de que la raíz que tenemos es muy valiosa. Son dos figuras que se elevan hacia el cielo, un poco haciendo el contacto con el cosmos, y son figuras con perfiles mayas muy estilizados hacia arriba, y crece en una especie de trenza, crece un fractal como vegetal, ¿no? Un poco para marcar esa liga que hay del ser humano hacia la naturaleza, y un poco el respeto y más que el respeto, la admiración, ¿no? Y el estar cerca de ello. Esta fue una experimentación de salir de mi rango, como puedes ver, de lo cuadrado, bueno, de lo rectangular. Quise llevarlo más a lo circular y mover mi forma, no hacerla tan tiesa. Entonces jugué con lo circular, como acá, y ya estoy rompiendo con lo rígido, para darle más movimiento a la figura que yo creo. Entonces una serie de, si no estoy mal, 5 grabados en forma circular. Y a partir de ahí, de ese como reto que me puse, mi figura y mis personajes empiezan a agarrar más movimiento. De hecho, se va a notar en mi próxima exposición de escultura. Ahí se va a ver
cómo ya tiene más evolución mi personaje, está de más tieso. Bueno, pues a ver. ¿La de aquí? Desde aquí, desde aquí. Para que salga del otro lado. Sí. Pues tú, salió bien. ¿Sí? Sí, Perfecto. súper bien. Este es Lucifer. Como puedes ver, está como en las nubes. Y este otro es el retrato de un vampiro. Para mí completa, ¿no? Es la mujer, tanto, hablando de mujer, tanto la mujer yucateca como la mujer juchiteca o la mujer oaxaqueña, ¿no? Entonces esa fusión de culturas que tienen cierta similitud, ¿no? Y acá, si te fijas, aquí está la pitahaya, que siempre lo he mencionado, con la pitaya y el garamullo. Entonces aquí siento que encontré esa unión, ¿no? Y esa parte de todo lo que tú estás viendo ahorita, también del cuadro de estoy tratando ya de hacer algo ya fundido. Entonces, una cosa es lo que yo estoy planteando, lo que yo quiero decir, y otra cosa es lo que el espectador va a retomar, ¿no? Entonces, por eso a veces cuando llega el espectador y lo ve, dejo que el espectador tome su propio criterio, que es válido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy dando un mensaje, pero ellos están retomando mi mensaje de su propia vida existencial, ¿no? Entonces, así como que compartimos ese diálogo, ¿no? Entonces, y el quien lo hace unirnos, pues en este caso es la obra, ¿no?